de miedo. ¿Sabe quién no está muerto de miedo? Grábenos, don David, para darle la bienvenida a mi queridísimo amigo, periodista independiente y documentalista de investigación, Daniel Marmolejo. Mire, se ha vuelto muy controvertido el caso de la exoneración del general Cienfuegos. Y la verdad es que hay que tener mucha autoridad moral para poder hablar de esto. No como en el caso de Loretito u otros impresentables, ¿no? Y por eso vamos a platicarlo hoy con nuestro amigo periodista independiente, documentalista de investigación, con nuestro queridísimo Daniel Marmolejo. Él sí, que no tiene miedo a hablar de esto. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Toño, qué gusto saludarte a toda la gran comunidad global de Sin Censura y desde luego mandándole un saludo con mucho cariño a nuestro hermano Vicente Serrano, quien está convaleciente y que afortunadamente ya lo vimos comunicarse, pues pidiéndole a todos quienes lo queremos que lo sigamos alentando en su recuperación franca y que nos dio mucho gusto y nos causó enorme sorpresa y alegría verlo aparecer. Y desde luego, pues aquí atento a los temas, que son un montón de cosas, querido Toño, en una situación bastante complicada en Estados Unidos, que es este tema de la crisis interna y que pareciera todavía hay muchos contrastes. Es un asunto muy complejo, como nunca lo habíamos imaginado. Pero ahí está, vamos a ver qué sucede. Vamos exactamente a platicar de eso. Yo creo que hay que tener mucha autoridad moral que no creo, estoy convencido tú tienes, querido Daniel Marmolejo. Es un tema extremadamente controvertido, un tema que ha despertado pasiones, que ha causado incluso ataques a periodistas independientes con toda esa trayectoria, como lo es una Anabel Hernández, pero que para muchos es indefendible. Para muchos es indefendible que se haya exonerado una figura como lo es el general Salvador Cienfuegos, con los indicios que se tenían sobre él en los Estados Unidos. Para muchos es indefendible el decir que, bueno, a pesar de todas las pruebas que el Departamento de Justicia asegura sí cuenta con, de las grabaciones, etcétera, se le haya exonerado. Y bueno, pues eso es importante que lo podamos, mira, yo sé, muchos me han estado planteando aquí en Sin Censura, es que tú muy gringo, Toño, ¿crees que todo está bien en Estados Unidos? No, yo no estoy diciendo eso, hay muchísimas irregularidades en los Estados Unidos, que quede muy claro eso, pero el cuestionar la investigación que se le hace al general Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos es como cuestionar la investigación que se hace sobre Genaro García Luna. ¿A usted le gustaría también que extraditaran y liberaran en México a Genaro García Luna? Ahí te lo dejo sobre la mesa, querido Daniel. Toño, acabas de poner el dedo en la llaga. Realmente es un asunto muy triste. Para cualquiera de nosotros que somos simples mortales, el tratar estos temas se vuelve muy escabroso y está lleno de tejidos que en una primera instancia no logramos comprender y en donde la emoción nos va a ganar porque ha habido tanta sangre en este país y ha habido tanta hazaña por parte de los exgobiernos que indudablemente nos confronta cuando suceden estas cosas y nos llaman a reflexionar, pero a tratar de investigar más temas. Cuando tú señalas claramente, Toño, que desacreditar una investigación de facto en un ámbito ciudadano en Estados Unidos nos da a nosotros una victoria moral respecto a ello, es desacreditar las investigaciones que se han hecho sobre muchos criminales que actualmente están purgando una condena o que se encuentran en un proceso como el Chapo Guzmán, perdón, como Genaro García Luna y otros que están pues ya realmente esperando la muerte en una prisión como lo es el Chapo Guzmán. Lo primero que hay que entender es que la Fiscalía en Estados Unidos establece elementos probatorios o los valora o los acepta o los analiza que de acuerdo a nuestra jurisdicción, de acuerdo a nuestras leyes, quizás no lo sean, pero para ellos sí. Es más, hay que dejar muy en claro que de repente todos nosotros, incluyéndome, nos volvimos algo así como peritos
en este tipo de asuntos, y la verdad es de que no lo somos, porque expedientes de este nivel nunca se habían revelado, al menos para nosotros, ¿no? O se habían exhibido así. Habíamos conocido por parte de Julian Assange notas diplomáticas, pero evidencias que trataran de clarificar algo no eran materia común. Eso por un lado. Entonces, no podemos entender esto llanamente como lo estamos tratando de valorar. En otro sentido, querido Toño, cuando se hace una crítica a la DEA sobre este tipo de evidencias, hay que tener en claro que estas evidencias no fueron entregadas por la DEA al gobierno de México, sino fueron entregados a través de un juez, hay un fiscal de por medio, y que ellos valoran las cosas en otra dimensión. Además, los que están agraviados son ellos y no nosotros. En ese sentido, también estamos discriminando el lenguaje de los delincuentes como si ellos, por hablar con esto que llamaría Octavio Paz faltas de lenguaje, refiriera también a una incapacidad o una falta de inteligencia. Y realmente verlo así también es un error. Muchos de los criminales son productos de su propia circunstancia. Cuando a nosotros se nos reveló algunas conversaciones del Chapo Guzmán, pues hasta se nos parecía, por lo que escuchábamos hablar con otra persona, un tipo afable, ¿no? Y un tipo normal, aunque estuviese haciendo cosas muy chuecas, ¿no? Pero no nos parecía ni siquiera un personaje hosco y tampoco los mensajes que él expresaba parecía que realmente lo comprometían tanto como realmente pudo haber estado comprometido. Es decir, era muy coloquial la forma de hablar y no se hablaba de manera rimbombante, extravagante, no, ecuánime. En el sentido práctico de las organizaciones criminales, querido Toño, abajo de los liderazgos principales de estas organizaciones hay algo que se llama la Dirección de Expertos en Comunicación. Estas direcciones de expertos en comunicación pueden tener más de 10 personas, quizás 20 personas trabajando. ¿Y esto qué significa? Que ellos establecen esta dirección casi como una estrategia paralela a su nivel, o sea, están en constante diálogo con ellos, porque tienen que utilizar tecnologías que les permitan realizar sus operaciones. Y esta estrategia de tener una dirección de expertos en comunicación no solamente tiene que ver con los equipos, sino que también tiene que ver con la manera codificada en la que ellos se comunican. Ellos hablan a través de claves. Si es gordo, puede ser flaco. Si es chaparro, puede ser alto. Si es moreno, puede ser blanco. Pues ni modo que hablaran como nosotros, pues evidentemente caerían en sus propias trampas en menos de una hora. O sea, ellos tienen que hablar de una manera distinta. Me llama mucho la atención el análisis en una columna del periodista Ricardo Rafael, refiriéndose a que no necesariamente el general tuvo que haber mantenido la comunicación directamente con los criminales, sino que ésta pudo haberse realizado a través de una tercera persona. Evidentemente, cuando se señala al lugar donde fueres, haz lo que vieres, pues no vas a elevar el lenguaje ni te va a preocupar la ortografía. Pero esas son consideraciones, simples consideraciones, que nosotros debiéramos, cuando menos, poner allí como elementos adicionales, antes de desacreditar los documentos. ¿Por qué? Porque si llevaban tantos años investigando al general, pues yo creo que hay divorcios que tienen más páginas que las 700 que trae este expediente. En todo caso, tendríamos que suponer que por un tema de seguridad nacional, Estados Unidos tendría una reserva bajo la mesa que nosotros no conocemos, porque tan solo el expediente del Chapo Guzmán es de 1 millón de hojas, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva todo esto, querido Toño? A una consideración fundamental, que es lo que tú señalabas, que es el tema, el aparato de justicia en Estados Unidos. Y hay que reconocer que es una estructura súper poderosa. Es tan poderosa que hay asociaciones que integran a más de 400,000 juristas.
Y dentro de estos que se llaman los Bar Association, que tú debes de conocer y entender mucho más que yo, estoy tocando de oídas, pero entiendo que la colegiación en Estados Unidos es una obligación, también en otros países en el mundo, en México no es una obligación. Significa que son luchas muy fuertes y demostraciones de poder asociativo para poder alcanzar la posición de fiscal o la posición de juez. De hecho, quien estaría asumiendo tentativamente la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene un número de asociación que es el 146.672 al Bar Association de California, ¿no? O sea, imagínate todo el impulso que ha tenido para llegar a ser la mujer con el cargo más importante en este momento, que es la vicepresidencia. Yo todo esto lo comento sin profundizar, porque evidentemente yo soy un ajeno a los temas legales. De hecho, ni me gustan los temas legales, pero pues cuando menos hay que tratar, al menos de interpretarlos. No tenemos que dar esto por concluido, ciertamente, porque puede haber una inconformidad también por parte de las autoridades en Estados Unidos y decir, pues si nosotros con elementos semejantes metimos al Chapo Guzmán y tenemos bajo estos elementos a Genaro García Luna, ¿por qué ustedes desacreditan esto? Siendo que en términos prácticos, un solo cabello es una evidencia, y no hoy. Un cabello te puede dar una evidencia criminal de algo que sucedió hace un siglo, ¿sí? Son elementos periciales. Ahora, ¿qué creo yo que se debió hacer que no se hizo? Si el fiscal hubiese explicado al pueblo de México de que la evidencia no servía para ejercer una acción penal contra el general, pero que estaba la puerta abierta para mantener la comunicación con Estados Unidos, hubiésemos mantenido hasta este momento una situación menos confrontada socialmente, como también sucedió, como si la guerra híbrida nos hubiera ahogado a todos nosotros. Eso por un lado. Y también hay que señalar algo. Hasta el momento yo no tengo información si este documento fue analizado por peritos en inteligencia y contrainteligencia, porque como lectura simple y llana, pues no parece nada, ¿verdad? Pero en ese sentido. Y si al menos no quisiéramos referenciar este análisis bajo el contexto llano, lineal, la misma poesía, Toño, la misma poesía con sus metáforas no se interpreta como se lee. Eso en primera instancia. Entonces, hay que zanjar ahora la relación binacional en términos diplomáticos. Yo creo que el fiscal pudo haber evitado que el presidente estableciera cualquier comentario al respecto, no por el lado de la DEA. La DEA es una organización que funciona desde 1973 y que pues habla con Dios y con el diablo, o con dos diablos, dependiendo de las circunstancias. Pero forma parte de las estructuras en Estados Unidos, simplemente con acotarla legalmente era más que suficiente. La ausencia del fiscal también es un tema que nos ha incomodado mucho a los mexicanos, y eso es importante decirlo, porque incluso tiene dentro de su estructura un aparato de comunicación social que no ejerce. Y no porque no lo deba de ejercer o porque haya que acotarle el presupuesto al aparato de comunicación, sino porque está desarrollando una función para la sociedad y la tenemos que conocer, como fue la detención de algunos abogados y las comparecencias que pudieran llegar a tener funcionarios por el tema de Emilio Lozoya. Y son circunstancias que nos contrapuntean con esta autoridad porque pues, la vemos muy ausente y la necesitamos sentir a la autoridad judicial. Sobre todo porque estamos generando muchas hipótesis o valoraciones que a lo mejor no nos estarían llevando a nada, pero una comunicación con la sociedad es necesaria. Incluso en temas como lo del general, ¿por qué, querido Toño? Porque es un tema de seguridad nacional. No solamente es un tema de un expediente, sino es un tema con repercusiones en ambos lados de la frontera.
Y si se tuviese una comunicación más directa, sería mejor. En ese sentido, yo tengo una incomodidad, pero este es un criterio muy humilde y personal respecto a la posición del canciller. Ni el canciller ni el presidente son jueces, por eso hay un juzgador. El presidente es el presidente, el canciller es el canciller. Entonces, era necesario exponer al canciller y si acaso es difícil, pues hasta públicamente el canciller puede decir, pues yo invito, ¿no? Amablemente al fiscal para que hable aquí y nos exponga cosas desde su punto de vista. Así tendríamos nosotros la posibilidad de escudriñar un poco más sobre los criterios técnicos periciales, que en este tipo de cosas son importantísimas, porque no es lineal. Ahora bien, en la política y en la geoestrategia, las cosas tampoco son tan en una tabla de ajedrez, porque las tablas de ajedrez pues son planas. Esto es poliédrico, esto es multidimensional, y lo que México debe evitar es por el criterio judicial que no se termina de aclarar para nosotros y que para mí todavía tiene muchas cosas que explicarse, nos jueguen chueco desde allá y nos traten mal en un momento en el que nosotros tenemos un proceso democrático interno y en el que no debemos permitir que se emitan malas señales, ni condiciones injerencistas, ni cuestiones impositivas, porque terminan por afectar procesos democráticos. Esto, como lo quiero plantear, es que necesitamos evolucionar en nuestros criterios. Yo no veo hasta el momento ningún éxito en ninguna de estas cosas que yo he comentado específicamente. Ni el caso Lozoya está resuelto. Y creo que lo del general le va a dar mucha materia a los estadounidenses. De allí que es necesario, por lo pronto, fortalecer el ámbito diplomático. Es muy importante mandar buenos mensajes a Estados Unidos en el medio de su proceso y de sus frustraciones políticas y democráticas. El proceso electoral no fue limpio en Estados Unidos, pues eso estamos claros. Y la verdad es de que hay mucho encono allá. Pero tenemos estados de este país que son binacionales. Entonces, tenemos que proteger nuestra relación. Vamos bien. Entonces nosotros también tenemos que tener un discurso arriba, que sea el discurso de los países que en momentos de tensión pueden establecer un poco de tranquilidad en las relaciones. Necesitamos que Estados Unidos resuelvan sus problemas, que no haya autoritarismo ni violencia. Y en ese sentido, Toño, para cerrar este análisis, espero no haber sido aburrido y tampoco lo estoy haciendo de mala fe para nadie. Entendamos que a mí lo que me preocupa es mi país, ¿no? Independientemente de criminales o de cuestiones que puedan ser insostenibles y que llevaran a juicio a personas inocentes. Siempre debemos de defender a las personas, más aún si son inocentes. El hecho, Toño, de que estamos tomando medidas ya para evitar que se dé un apagón de las redes sociales en el proceso interno de México en este año 2021. Nosotros como ciudadanos, nosotros como personas que tenemos una oportunidad, que yo siempre voy a agradecer el que nos escuchen, necesitamos actuar ya definitivamente. Y aquí dicen que no es, bueno, un paralelismo, al menos comparar a una agencia del gobierno con poderes fácticos como los dueños de las redes sociales. Pero si actuaran mal las redes sociales en este momento, nos podrían llevar también a una crisis que debemos de evitar. Estamos trabajando en ello, Toño, y creo que vamos a dar mensajes muy importantes. Dani, permíteme pedirle a don David que nos grabe, porque te voy a hacer una pregunta muy complicada. Lo acepto y espero que me la puedas contestar. Yo sé que seguramente en algún momento has escuchado la frase choose your battles o escoge tus batallas. Una frase muy clara por ahí. Podríamos pensar
que el presidente López Obrador más bien concientizó alguna presión por parte de la llamada cofradía del ejército con tal de continuar con su lucha contra la corrupción y la impunidad? Esto ante ese verdadero poder inconmensurable que tiene esa institución, el ejército, su cofradía. Fíjate que esa es una pregunta básica que nosotros tendríamos que hacernos y es algo que llama muchas reflexiones porque si había una cofradía, evidentemente era el Estado Mayor Presidencial y no era una cofradía nueva y era, digamos, una cofradía, o era más bien una institución dentro de la presidencia, ¿no? Quizás el concepto de cofradía no sea necesariamente aplicado porque pues era algo instituido, era algo real, pero operaban realmente en estrategias que manipulaban a presidentes. ¿Y por qué te lo puedo decir, Toño? Porque si nos vamos a la historia de México, el 2 de octubre de 1968, la masacre estudiantil tuvo una participación muy clara del Estado Mayor Presidencial. El hecho de que el presidente de la República haya disuelto dentro de la estructura de la presidencia esta presencia significa que no necesitaba intermediarios ni consejeros adicionales que no fuese el propio secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, ¿sí? Y ahora una relación, desde luego, con el comandante de la Guardia Nacional. Entonces, el que haya grumos en el engrudo no es lo más atractivo ni lo más conveniente. ¿Qué pasaría? Mira, ahora cofradías siempre han existido en las organizaciones humanas. Se ha hablado de una mafia en el arte, la cual funcionaría como una cofradía. Se ha hablado de cofradías institucionales, por ejemplo, en la UNAM. Se ha hablado de estructuras que estarían buscando controlar como oligarquías el poder y que se mantienen en secrecía. Incluso los panistas tenían al yunque, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Que en algunos estados del país grupos de poder llegan a los congresos, llegan a ocupar cargos en la función pública, en los gobiernos, porque se conformaron realmente como cofradías. Y esto no tiene que ver solamente con la derecha y con la izquierda, esto es parejo, o sea, las cofradías siempre han existido. Entonces se vuelven mafias, ¿no? El problema es que si tú le estás dando mucho control al ejército, de los puertos, de las aduanas, del aeropuerto, del traslado de valores hacia el interior del país para el Banco del Bienestar en las regiones donde no llegan estas compañías, si le das la construcción del nuevo aeropuerto, si le das la administración del nuevo aeropuerto, pues es indudable que estás militarizando al país bajo este esquema. Entonces tú lo haces, ¿por qué? Porque confías en el ejército. Y está muy bien confiar en el ejército porque es una fuerza que tiene un poder, que es el poder de fuego justamente, la cual viene de un proceso histórico revolucionario, pero no está ajeno a que se constituyan estas cofradías. ¿Cuál sería la diferencia, Toño, entre los ejércitos latinoamericanos y el ejército mexicano? Que los otros son temas de familias, temas de castas, de alcurnias, y que desde los tiempos de las conquistas, de los tiempos virreinales o de las colonias, se fueron combinando, por un lado, el poder militar y dentro de la misma familia tenían o a un general o a un cura. Y así se la llevaron. Entonces, ellos tenían tanto el control de la iglesia como el control de los ejércitos. Y esto ha conformado que todavía haya una presencia de controles familiares, oligárquicos, dentro de los ejércitos, por ejemplo en Sudamérica, que es donde se dieron las operaciones Cóndor de manera terrible. Pero si aquí no lo haces por alcurnias, si no lo haces por familias, pero lo haces por intereses, pues también resulta contraproducente. Creo que el concepto lineal del ejército es algo que debe de permanecer. Si el hecho de que no se haya ejecutado desde México, no haya habido un ejercicio de la acción penal contra el general, debe servir también, yo creo, dentro del ánimo de las Fuerzas Armadas para mantener esta rectitud y esta estructura lineal. Bueno, esto no implica tampoco que no se reúnan, que no se encuentren,
que no se quieran, que no se aprecien, porque evidentemente han formado parte de una historia de vida todos ellos y de sus familias, viven en los mismos lugares. Pero lo que debe de imperar claramente es un espíritu de respeto y jamás ideas golpistas, jamás afectar a la República, porque hay una división muy clara y lo que México ha tenido es un poder civil y no un poder militar, aunque evidentemente hemos tenido a grandes personajes y hay que reconocerlos, como el general Lázaro Cárdenas, pero no aspiramos a que se violente el orden democrático y constitucional en México, y eso es lo que está premiando también. Por eso las concesiones, o no sé cómo llamarle, o los acuerdos, o la deferencia que se tiene en favor de las Fuerzas Armadas debe ser bien correspondido, creo yo, querido Toño. Totalmente de acuerdo, Dani. La verdad es que siempre existe y debe de existir este absoluto respeto a las Fuerzas Armadas en otros países, y como lo ha mencionado una y otra vez el presidente López Obrador, en estas Fuerzas Armadas generalmente se obtiene, vamos, los que tienen algún cargo, los que son oficiales y después generales, o que son jefes, como se le llama en el argot militar, son pues gente con dinero, se manda a los hijos a distintas escuelas que cuestan muchísimo más dinero, ¿no? Imagínese usted, universidades del ejército. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, West Point, no cualquiera puede mandar a sus hijos a West Point, por ejemplo, los militares que se convierten en oficiales. En México no. En México, una persona que le echa muchas ganas, que hace un muy buen examen, puede entrar al colegio militar, o a la escuela militar de enfermeras, o a la médico militar, o a la escuela militar de ingenieros. No importa su origen, no importa si tiene dinero, cualquier persona puede entrar al ejército, y es un ejército del pueblo, como lo ha dicho el presidente López Obrador. Por eso es que siempre le guardamos todo este respeto y todo este cariño, con toda esa fuerza. Sin embargo, pues sí hay que pensar en esos poderes, como tú bien lo has dicho, fácticos, ¿no? Que pueden, en todo caso, influir. Aquí yo creo que a lo mejor sí se están escogiendo las batallas, ¿no? Y que a lo mejor pues es importante que continúe la búsqueda de un México sin corrupción, sin impunidad. Porque mucha gente me dice, entonces, ¿qué estás proponiendo, Toño? ¿Que ya no se vote por el progreso en 2021? ¿Que ya no esté el presidente López Obrador? No, porque no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Imagínese usted, esta alianza PRI-PAN-PRD es la que nos tiene en la absoluta ruina, la que ha provocado estos conatos de poder, estas cofradías, y poco a poco, desde abajo, estamos intentando cambiar a México, hacer que crezca México, recuperar al país, restablecer al país, reconstruir, ¿qué digo restablecer? Reconstruir este país que nos dejó precisamente el PRI-PAN-PRD. Y le voy a pedir a don David que nos grabe, mi querido Daniel Marmolejo, porque precisamente hablando del Partido Revolucionario Institucional, ahora resulta que Alito Moreno salió con que lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Déjame, te muestro estas declaraciones y las platicamos. ¿Qué te parece? Por favor, Toño, adelante si eres tan amable. Adelante, doña Ceci. México es un gran país, con potencia turística, con potencia económica, con energías limpias, porque estamos trabajando, porque tenemos estrategia. Y esto se hace paso a paso firme. Los más preparados y los más capacitados están en el PRI. Por eso siempre lo digo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI. ¿Cómo ves? Un gran país, dice Alito Moreno, dice que lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Sí, algunos se quedaron en prisión, es lo que yo diría, Daniel Marmolejo. Fíjate que aquí es en donde política es tiempo, pero los procesos democráticos, los procesos electorales siempre van a contratiempo, porque tanto se han acortado los tiempos como les urge generar un convencimiento en la población. Es muy difícil que el PRI y el PAN puedan restablecerse, al menos en los próximos años, querido Toño, pero nosotros pudiéramos hacer una crítica a los spots, a la comunicación, y es bueno y es necesario. Pero ¿sabes qué, Toño? Ellos se están infiltrando en Morena, ¿sí? Te quiero plantear un asunto que me parece muy complejo y que es necesario señalar.
personajes del priismo involucrados o señalados o presuntos personajes oscuros del PRI, que incluso han sido candidatos a gubernaturas, que se les ha señalado, hay notas periodísticas, no son señalaciones o imputaciones mías, porque lo desconozco, de que han sido o han tenido conductas sexuales delicadas, ¿sí? Pudieron o pudieran estar ocupando curules en el Congreso de la Unión, y que han sido priistas pues desde que les pusieron el primer pañal y demostraron para qué sirven los pañales. Estos personajes vienen intrincándose tras la urgencia de lograr acomodos, y yo te puedo dar una clave o un elemento de reflexión. Si nosotros nos vamos sobre la propaganda no nos va a convencer. Bueno, a ti y a mí y a los compañeros, a la gente amable de Sin Censura, esta propaganda no les convence. O sea, es obvio, aquí hay gente sumamente inteligente y crítica, pero sí nos puede distraer. Y si la propaganda nos distrae, si en el proceso interno se logran posicionar a candidatos con las características que yo te acabo de señalar y que me acaban de informar, ¿sí? Gente gente muy noble, gente del pueblo y gente que conoce a estos personajes, pues que siga la lucha contra los spots. Pero realmente el problema ya no está allí, el problema está en otra cancha. Entonces, mucho cuidado, porque el proceso electoral al menos pudiera ser un circo de 3 pistas. Una de las pistas es la propaganda. Y si nosotros solamente volcamos nuestra atención y nuestra energía en combatir mensajes idiotas, es porque nos están idiotizando. En tanto que si nosotros no nos preocupamos por el orden interno, por los procesos internos y por la elección de buenos candidatos, nos estarían goleando. ¿Dónde veríamos los efectos de esto, Toño? En el presupuesto de egresos de la Federación del año 2022, cuando la primera acción de un Congreso pervertido, pero eso sí, o morenista, pero pervertido, porque estarían infiltrados dentro del Congreso, le dio un golpe bajo al presidente López Obrador y al proyecto social. ¿Y qué pasaría si hubiese actores, que esta fue parte de mi primera intervención, y yo establezco que ojalá que no tiene por qué ser así, que la boca se me haga chicharrón? Pero esta acción intervencionista macabra tuviese efectos dentro de 3 meses en México, afectaría muchísimo el proceso electoral. Entonces, al menos, Toño, debiéramos entender esto no como un tablero de ajedrez, sino como 3 o 4 tableros en paralelo. Es un proceso muy difícil y te voy a decir por qué. Porque están los poderes fácticos supranacionales, la demostración es Estados Unidos, porque hay una confrontación interna también en Estados Unidos sobre las suciedades de la elección, y porque es nuestro vecino más cercano, y porque es nuestra influencia económica, y porque es en donde están muchísimos millones de mexicanos allá. Entonces, no quisiéramos que estos efectos se trasladaran a México en ningún sentido, porque a pesar de los asegúnes, a pesar de las fiscalías, a pesar de que tenemos un poder judicial que no se ha terminado de sincronizar, no vamos mal. O sea, el presidente tiene razón cuando dice no vamos mal. O sea, pudiéramos ir mejor sin esta parálisis por esta situación del COVID, pero no vamos mal. O sea, como país vamos bien y estamos reflejando muy bien. Pero tú sabes que a veces el cáncer o los cánceres se propagan y se meten por el tejido linfático del cuerpo social y terminan por dañar a las instituciones, a los órganos democráticos, a los ciudadanos nos envenenan, en fin, son cuestiones que nosotros tendríamos que valorar. Pero ojo,
el próximo proceso electoral, a través de la crítica a los spots, nos haría perder el centro de la verdadera batalla, que sería la infiltración de candidatos. Desde aquí, si me permites, Toño, hacer un llamado muy claro a la ciudadanía, y lo tengo que hacer de manera decidida y enérgica. Aunque haya una intención del voto masivo, apliquen ustedes todos los criterios de evaluación de los dirigentes estatales de sus partidos y de los candidatos que estarían promoviendo. Mucho cuidado con ello, porque esta es una de las acciones más importantes para poder destruir el efecto transformador. El PRI y el PAN se pudieran vestir, disfrazar de morenistas. Eso está claro y además está comprobado. Pues qué fuertes declaraciones de nuestro compañero Daniel Marmolejo, qué importante que podamos platicarlo. La verdad es que esto está extremadamente fuerte. Yo eso lo rescato, querido Daniel Marmolejo, que se están infiltrando sus priistas en Morena. Es más que claro, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y yo creo que lo mejor del PRI no se quedó en el PRI, se quedó en prisión. Lo mejor del PRI se quedó en prisión. En todo caso, como Javier Duarte, eso es lo mejorcito que tienen, imagínese usted, y muchos van hacia la prisión, precisamente. Daniel, un día muy controvertido, por supuesto que me imagino, más bien me imagino, y por supuesto que tendrás tú un análisis mucho más profundo en Los Incorruptibles. ¿Qué te parece que nos cuentas pues sobre tus redes sociales, tu canal, cómo la gente se puede poner en contacto contigo y qué traen ahora en Los Incorruptibles? Pues lo que traemos es mucha pasión. Hemos tenido muy buenos debates en Incorruptibles. No siempre estamos de acuerdo con los puntos de vista, pero es parte de una necesidad de liberar bajo nuestros propios criterios, experiencias y conocimientos lo que creemos sobre la situación actual. Yo creo que Los Incorruptibles va a estar muy interesante con este tema que hemos dado seguimiento del maxi proceso. Y te voy a decir por qué, querido Toño. Porque la única forma de poder parar no solamente la espotización imbécil que manejan estos partidos políticos que han destruido al país, sino en la medida de evitar que se trepen al barco las ratas, es a través de este proceso y de determinar y analizar también dentro de las estructuras políticas cómo muchos de los que pretenderían ser candidatos por la izquierda están vinculados con muchas de las operaciones. Ustedes pueden valorar si fue diputado, si fue senador, si votó en su momento por las reformas de Peña Nieto, si tiene vínculos con el crimen organizado. O sea, la sociedad tiene que ponerse realmente superactiva. Entonces, pues invitarlos a este importante proyecto de Los Incorruptibles con mis queridos amigos Amir Ibrahim, Joaquín Ortega, Hans Salazar, Sandy Aguilera, Ursus Sartoris. A veces tenemos invitados especiales. Desde luego que también está Carlos Domínguez con nosotros, Julio Mar Gómez, esperando y desde aquí mandándole todo nuestro cariño para que se recupere Lord Molécula, que es un incorruptible, obviamente, y bueno, todos nosotros en un afán de servicio. Somos muy serviciales con esto. No pretendemos ser finalmente los que tengamos toda la claridad sobre estos asuntos, pero cuando menos los ponemos en una mesa de discusión. Creo que esa es la aportación más importante y son los temas que nos preocupan. Esto queda en este planteamiento en 4A República. Nos vemos el martes. También tenemos al doctor Ondarza a través de Salud Universal. Está obviamente Joaquín Ortega con Pensar y Actuar, y desde allí también agradecer la oportunidad de que nos des este espacio de comunicación a través de Sin Censura, querido Toño, querida Meme, todo el gran equipo, Vicente Serrano, y decir finalmente, Toño, si me lo permites, que estamos ya trabajando en la construcción de las redes sociales mexicanas. Nosotros ya comenzamos este proyecto. Muchísimas gracias, querido Toño.